Señoras y señores, bienvenidos a Protextil 2. Damos paso a la primera presentación de esta 10ª convención de la agroindustria textil y de indumentaria de la Argentina, con el tema Protección versus Apertura, el mito del libre comercio, a cargo del licenciado Ariel Sale, director ejecutivo de la Fundación Proteger, y de la licenciada Julieta Lutó, economista jefe de la Fundación Proteger. Muy buenos días a todos, una enorme Buenos días. alegría poder estar frente a ustedes dando comienzo, dándoles la bienvenida a esta 10ª edición de la Protextil, que como siempre esperamos sea una fiesta, el lugar de encuentro de quienes integramos, por cierto, con gran orgullo, como fue nuestra primera consigna, esta enorme cadena de valor. Para esta ocasión hemos pensado proponerles un recorrido, un viaje, derribando los mitos que falsamente se disparan sobre nuestro sector. Entendemos que se ha instalado en la opinión pública esta sensación de mitos con falsedad, estos que afirman que no invertimos, que es un sector que no exporta, que la ropa es cara porque los costos industriales así lo determinan, que no entra ninguna prenda importada al país, mucho menos rollos de tela. Y en este bloque vamos a dedicar a demoler el mito que también es corazón y centro de la agenda de la Fundación Proteger, aquel mito que afirma también falsamente que nuestro sector textil y de indumentaria, nuestra cadena de valor, se encuentra sobreprotegido a la competencia externa. Y lo vamos a hacer aplicando un método bastante simple. Vamos a comparar los primeros resultados de una línea de investigación que iniciamos este año en la Fundación Proteger, un programa que denominamos el Observatorio de Políticas Proteccionistas en el Comercio Global, en el cual vamos a exponer qué es lo que hacen los países desarrollados, los principales jugadores exportadores del comercio global con sus sectores productivos y en especial qué hacen para proteger y resguardar sus mercados internos para sus sectores textiles y de indumentaria, y lo vamos a comparar con las herramientas que hoy constituyen el sistema de defensa comercial de la Argentina. De esa simple comparación vamos a demostrar el estado incipiente en que nuestra política comercial se encuentra, esta que necesitamos esencialmente para seguir orientando y fortaleciendo el desarrollo industrial de nuestra cadena de valor. Si les parece bien, Julieta, comenzamos la exposición. Bueno, comenzamos con un análisis sobre el comercio global de bienes. Hoy los principales países exportadores concentran sus ventas en bienes industriales. Y son estos principales países exportadores los que defienden salvajemente al libre comercio como la receta para crecer y la razón por la cual lograron su crecimiento económico. Este discurso del libre comercio que tienen estos países se presenta generalmente después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se produjo el ordenamiento de las normas que regulan el comercio, que propició una baja general de los aranceles. Sin embargo, la historia de estos países muestra, y vamos a mostrar en la exposición, que estos países realizaron para crecer fuertes incentivos del Estado a sus sectores industriales y una fuerte protección de su mercado interno, principalmente con la utilización de aranceles, y que hoy en la actualidad continúan protegiendo a sus mercados internos con medidas más sofisticadas, como son las medidas no arancelarias. En este gráfico vemos la evolución del comercio desde 1947 hasta la actualidad. Y lo que se observa es el fenomenal crecimiento del comercio en los últimos años. El comercio de bienes está marcado por 3 hitos: el crecimiento del comercio ya mencionado, el ordenamiento de las normas del mismo y la aparición de nuevos países. La historia generalmente contada sobre el comercio dice que luego de la Segunda Guerra Mundial se realizaron 2 acuerdos a fin de reducir las barreras proteccionistas que habían impuesto los países por las guerras internacionales. Estos 2 acuerdos son el GATT en 1947, que fue seguido por la Organización Mundial de Comercio en el año 1995.
y que continúa vigente hasta hoy, y donde hay 160 países miembros que acuerdan sobre las normas del comercio. Estos dos acuerdos lo que implicaron es que los países se sentaron a negociar y generaron una reducción sobre los aranceles y la liberación del comercio por la eliminación de trabas. Asimismo, este crecimiento del comercio se dio en el marco de las ideas neoliberales que se impusieron a final de los años 70. La historia que cuentan los países desarrollados es que estos dos fenómenos, el crecimiento, la liberalización del comercio y la menor intervención del Estado en las economías, es la que promueve este crecimiento fenomenal del comercio. Sin embargo, hay que resaltar que este crecimiento del comercio solo fue posible una vez que los países desarrollados alcanzaron la madurez en sus industrias productivas, o sea que no solo de esta forma pudieron generar la capacidad productiva para poder abastecer este mundo. Y de esta forma fue que en ese momento pudieron y propiciaron el libre comercio como forma de buscar sus mercados. Finalmente, el último hito sobre el comercio muestra la participación creciente que tuvieron países como Japón y Corea, donde estos países tuvieron una fuerte intervención del Estado para lograr el lugar que hoy están ocupando. Hoy, en el año 2013, China es el principal país exportador, otro país que también tuvo un crecimiento fenomenal en los últimos años. Estos países, que son los principales países exportadores, exportan principalmente productos manufacturados. Es decir, que hoy las potencias industriales, los países exportadores son potencias industriales. Y concentran el 71% de las exportaciones totales y el 79% de las exportaciones de manufacturas. Y son los principales defensores del libre comercio como la estrategia que deben seguir los países para lograr el desarrollo, como se ven en los dichos de los que tienen los principales líderes políticos de estos países, y también como la estrategia que ellos dicen que mantuvieron para lograr el desarrollo que hoy tienen. Sin embargo, esto no... Sin embargo, esto no es tan así. Como se observa en la historia de dos países principales defensores del libre comercio, como son el Reino Unido y Estados Unidos, la historia muestra que ambos países aplicaron medidas proteccionistas y de intervención del Estado para promover sus industrias y que solo redujeron sus aranceles una vez que se habían convertido en potencias industriales. Es decir, cuando eran países en desarrollo, ninguno practicaba el libre comercio y solo redujeron los aranceles una vez que eran potencias industriales indiscutidas. En el caso del Reino Unido, 2 generaciones después del comienzo de la Revolución Industrial, y en el caso de Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se proclamó, cuando ya era un país industrial indiscutido, y a la vez se propició como el principal defensor de las medidas del libre comercio. Esta liberalización del comercio que se produjo con el GATT y la Organización Mundial del Comercio generó una caída general de aranceles más la consolidación de aranceles, que es que los países miembros de la Organización Mundial del Comercio establecieron tasas máximas a los aranceles de sus importaciones. De esta forma, en el comercio actual los países desarrollados tienen en promedio aranceles aplicados a las importaciones mucho más bajos que el resto de los países. Estos aranceles son incluso menores en los países, en los productos donde tienen ventaja tecnológica, como son los productos no agropecuarios. Entonces, esta baja generalizada de aranceles que se produjo con los 2 acuerdos que regularon el comercio, ¿generó una liberalización del comercio? ¿Implicó que los países desarrollados ahora sí aplicaban el libre comercio? La respuesta es que no, porque a la par que se produjo la caída de aranceles, se produjo un aumento fenomenal de medidas proteccionistas bajo la forma de medidas no arancelarias, que son todas las medidas que establece un Estado que no tienen la forma de arancel, pero que afectan al comercio. Y como vemos, desde el año 1995, donde había 1.472 medidas no arancelarias, hoy en el año 2014 hay más de 34.000 medidas que afectan al comercio. Esto significa que se multiplicaron 23 veces las medidas que había cuando se creó la Organización Mundial del Comercio. ¿Y quiénes son los principales países que tienen medidas proteccionistas? El ranking lo lidera Estados Unidos con más de 4.200 medidas y lo siguen el resto de los países desarrollados.
En este ranking cabe destacar la gran coincidencia que existe entre los principales países exportadores de bienes manufacturados y los países que tienen mayor protección. A nivel de América Latina, Brasil ocupa el principal puesto con 1.832 medidas, seguido por Chile con 38 y Argentina en el puesto número 42 con 647. Esos 35 países de 160 que hoy son miembros de la Organización Mundial del Comercio tienen casi el 50% de las medidas no arancelarias del año 2014. Y en el otro gráfico vemos cómo se distribuyen las medidas, es decir, cómo protegen los países a través de estas medidas no arancelarias. Y vemos que la gran mayoría son medidas sanitarias y fitosanitarias, que son normas relacionadas a la sanidad de alimentos, vegetales y animales, y obstáculos técnicos al comercio, que son normas relacionadas a la certificación, reglamentación, prueba, etcétera, cuestiones técnicas que afectan al comercio. Estos dos tipos de medidas, que son el 90% de las medidas que hoy se aplican en el mundo, tienen la característica de que tienen un alto grado de discrecionalidad, ya que no existen estándares regulados, coordinados entre los países para definir cómo se aplican o su implementación. La mayoría de las medidas que hoy se aplican en el comercio se realizan en forma multilateral, es decir, que afectan a todos los países miembros de la Organización Mundial del Comercio. Pero hay dos tipos de medidas, como el antidumping y las medidas compensatorias, que se realizan contra un país demandado. Y lo que se observa, por ejemplo, en el caso del dumping, es que los principales países que hoy establecen dumping también son los principales países exportadores de bienes manufacturados. Lo mismo ocurre en el caso de las medidas compensatorias. Los principales países que tienen medidas compensatorias en su contra, es decir, que tienen medidas porque realizan subsidios a sus exportaciones, son los países desarrollados. Finalmente, este crecimiento fenomenal de las medidas no arancelarias significa que hay un alto grado de conflictividad entre los países miembros, para lo cual la Organización Mundial del Comercio mantiene un mecanismo de solución de diferencias, es decir, que cuando un país desea reclamar por una medida que afecta a su comercio, puede recurrir a la Organización Mundial del Comercio. Entre los años 1995 y 2014 hubo 482 casos de solución de diferencia. Y analizando el ranking de países reclamantes, vemos que Estados Unidos y la Unión Europea son los países que más reclaman por medidas que afectan a su comercio, pero a la vez son también los países que más demandas tienen en su contra, evidenciando el doble discurso que mantienen estos países. Por un lado son los que más medidas reclaman porque afectan a su comercio y por el otro muestran también que son los más demandados por tener medidas que promueven a sus industrias. Bueno, como vimos hasta ahora, los países desarrollados utilizaron en el pasado y hoy continúan utilizando herramientas para proteger sus mercados internos. La principal diferencia radica en que ya no son solo aranceles, sino que hay una sofisticación en el uso de las medidas proteccionistas con un mayor uso de las medidas no arancelarias. El comercio mundial y el crecimiento fenomenal que tuvo en los últimos años se dio en un marco de menores aranceles, pero eso no implica una liberalización del comercio, porque como ya vimos, se dio junto con el aumento de medidas proteccionistas. En este sentido, la crisis económica internacional y la caída del comercio generó una revisión de los discursos de libre comercio que poseían los países desarrollados y un análisis de la revalorización de las medidas de política pública para defender el mercado interno, que son las políticas que en definitiva los países desarrollados utilizaron para ocupar el lugar que hoy tienen. Vamos al textil. Muy bien. Bueno, vimos un poco la dinámica del comercio global y las cantidades del entramado de protección comercial que tienen los sectores productivos de los principales países exportadores. Veamos ahora un poco la lupa sobre nuestra cadena de valor y qué es lo que está ocurriendo. Primero el peso. ¿Cuál es el peso de la cadena de valor textil y prendas de vestir en el marco del comercio mundial? Y para decirlo concretamente, estamos con un 4% de incidencia. El sector explica el 4% del total de las mercaderías comerciadas en el comercio global, 1.6 textiles, 2.4% de participación en las prendas de vestir. Esto es más o menos un volumen de negocio aproximado a los 900.000 millones de dólares anuales, algo así como
2 productos brutos internos completos de la Argentina cada año se comercian de productos textiles en el mundo. Ahora bien, la importancia del sector textil en el comercio global no solo deviene del volumen de negocio que maneja, sino de su importancia estratégica. Efectivamente, es el sector con mayor dinamismo y capacidad de generación de trabajo, es el sector que principalmente estructura los mercados de trabajo mundiales, ha sido el sector basal de todas las estrategias de desarrollo industrial de los que hoy son los principales países desarrollados del mundo y hoy sigue siendo y serán los que vendrán el principal sector de las estrategias también de desarrollo y de exportación de los países que han fijado su sendero de crecimiento en exportaciones industriales. De esta importancia se deriva que el sector textil ha sido, junto con el sector agrícola, de los pocos sectores que han mantenido acuerdos que han regulado y normatizado el funcionamiento de su comercio. Como todos ustedes conocen, el acuerdo multifibras que se estuvo vigente del año 74 al 94, allí donde se permitían cupificar los flujos de importaciones, tomar medidas unilaterales a países que estaban afectando el desarrollo de los mercados del sector en el país afectado. Es una cantidad de márgenes de acción de política comercial que se terminaron y se pusieron, digamos, en corchete con la entrada en vigencia del Acuerdo sobre Textiles y Vestimenta, que fue una institución que medió y funcionó como una interfase entre el proceso de regulación que establecía el acuerdo multifibras a la posterior liberalización en el cual se desenvuelve nuestro sector hoy en día a partir del año 1995, donde empieza a funcionar todo bajo los lineamientos generales establecidos por la Organización Mundial del Comercio. ¿Quiénes son los principales jugadores que hoy están en la cancha? ¿Quiénes son los principales exportadores de prendas de vestir y de textiles? Ahí tenemos el cuadro y sacamos 2 grandes conclusiones o 2 grandes hechos estilizados en principio. Ver la importancia novedosa de las nuevas plataformas de exportación, de los nuevos países en prendas de vestir que basan su ventaja competitiva prácticamente en el uso intensivo de la mano de obra. Son países donde, para decirlo brutalmente, digamos, está permitida la explotación laboral y sobre eso basan básicamente todas sus capacidades competitivas. El hecho paradigmático, sin duda, es Bangladesh, que ocupaba el lugar 22 allá por el año 1995. Hoy es el tercer exportador, casi el segundo. La diferencia con Italia es ínfima. Y vemos el rasgo distintivo que hablábamos recién también. El 80% de las exportaciones de Bangladesh son prendas de vestir y explican el 86% del total de sus exportaciones industriales. Un rasgo muy similar en estos nuevos jugadores como Pakistán, Camboya, Vietnam. Y el otro hecho es ver la presencia todavía importantísima en la cúpula exportadora textil y de prenda de vestir de los países desarrollados, que siguen siendo países textiles muy importantes para el flujo del comercio mundial. No tanto para las exportaciones totales de estos países, fundamentalmente para las exportaciones industriales, pero quedan evidenciadas claramente las 2 estrategias, los países desarrollados con textiles técnicos, prendas de vestir también, temáticas fundamentalmente orientadas al deporte, al outdoor, y el consumo masivo que se produce en las plataformas de los países del sudeste de Asia. ¿Cómo se desenvuelve este comercio? Vimos que el total del comercio mundial hoy se desenvuelve en esta trenza de telaraña de más de 35.000 medidas. Quiero refrescar esta cifra. 35.000 medidas que regulan y obstaculizan el proceso de comercio internacional. El textil tiene de esas 35.000 solo 495 medidas que se dispararon fundamentalmente a partir, como fue el proceso general, a partir del año 95 con la liberalización del comercio y los lineamientos generales del OMC, donde empezaron a
aparecer las medidas no arancelarias. ¿Quiénes son los países proteccionistas del sector textil en el mundo? Bueno, el podio lo ocupan China, Brasil, nuestro principal socio comercial, y Estados Unidos. Argentina sigue teniendo un lugar, digamos, ahí por el puesto 41, solo con 10 medidas. ¿Cuáles son, digamos, si uno quiere ver el tipo de medidas, cómo se conforma y cómo se desgrana este universo de casi 500 medidas de protección sobre nuestro sector? Vemos, al igual que en el caso general, la importancia prevaleciente de los obstáculos técnicos al comercio y una gran concentración, por supuesto, donde la tabla del Campeonato Mundial de Países Proteccionistas Textiles, esos 20 países explican casi el 60% de las medidas en vigencia. Desgranando qué es lo que hacen los países exportadores textiles para proteger sus sectores productivos y sus eslabonamientos de la cadena de valor textil indumentaria, la verdad que uno se encuentra con una densidad, profundidad, amplitud de fundamentos que encuentran para proteger a sus sectores industriales muy grande. De hecho, a veces, cuando digo densidad, muchas veces en el análisis de las normas específicas no se entiende a veces cuál es el objeto mismo de lo que se está normando. Pero a grandes títulos uno ve exigencias novedosas en términos de clasificación de textiles, trazabilidad de productos, muchas prescripciones de seguridad. Fundamentalmente esto es lo que está apareciendo, fundamentalmente en ropa de bebés y niños. Pruebas comprobadas de laboratorio de contenido de la prenda, de composición de las prendas, normas sobre etiquetado, un gran arsenal sobre procedimientos aduaneros específicos para despachar productos textiles y de prendas de indumentaria. El caso paradigmático de esto es el caso de nuestro principal socio comercial, Brasil. La Receita, así se llama la aduana brasilera, tiene un programa específico llamado Paños Calientes, Paños Quentes, donde ante cualquier, digamos, inconsistencia en la documentación de la importación se instala la figura del intento de fraude fiscal y eso pone a la mercadería en un canal que ellos llaman gris, canal cinza en portugués, que se conoce como en realidad en español cinza lida, porque ese despacho plaza no va a plaza. Actúa esa figura de fraude fiscal en las 3 variables de la documentación aduanera, esto es especificación de producto, volumen y valor. Sobre todo en el criterio de valorización tienen procedimientos muy estrictos, alimentados por las propias cámaras sectoriales de Brasil textiles, que informan mensualmente a la aduana brasilera el costo de los insumos con los que están hechos los bienes que se importan. Si la mercadería que se importa está por debajo del valor de insumo, esa mercadería directamente se considera fraude fiscal y se inhabilita su despacho a plaza. Es decir, una serie de medidas muy importantes, cuarentena y demás, que hacen realmente un arsenal de política de defensa comercial textil muy, muy importante. Ver también el caso de conflictividad en el comercio textil global y mundial, y vemos ahí la práctica muy permanente de dumping, fundamentalmente por los países de Asia, realizada por los países de Asia, China como principal caso de comercio global en dumping, práctica habitual para ganar mercado de los países del este de Asia. Esta es una guerra muy sur-sur, porque los países que demandan esto son países en desarrollo donde el sector textil también es sumamente importante para el desarrollo económico y social de estas economías. Decirles, finalmente, en términos de conclusión, el mundo actual, el sector productivo global textil de la indumentaria se encuentra alimentando y armando una estructura y una estrategia de política comercial
sofisticada, basada en medidas sanitarias, fitosanitarias, nuevos procedimientos aduaneros, pruebas de composición, todo lo que hemos visto recién. Y lo cierto es que en la Argentina, de esas 10 medidas informadas en la Organización Mundial del Comercio, solo 9 de esas 10 son antidumping, que sabemos que en principio no son una decisión de Estado per se, son derechos que tienen las empresas privadas perjudicadas por algún exportador mundial, donde el Estado tiene la obligación de facilitar el acceso a ese derecho. Son medidas de muy difícil aplicación, complicadas respecto de su elaboración y concepción. Hay que demostrar el daño. Generalmente cuando el daño está demostrado ya está producido, digamos, la consecuencia de ese daño y no tiene sentido aplicar la medida. Y la otra medida, por supuesto, son las declaraciones juradas anticipadas de importación, que ya están demandadas en el ámbito del OMC y que seguramente en un año el país deberá repensar esta estrategia de administración del comercio. Decirle que desde la Fundación Proteger vamos a utilizar los resultados que surjan de este programa de observatorio de medidas proteccionistas del comercio global para usarlo en la concepción y propuesta de nuevas políticas públicas que puedan fortalecer nuestro sistema de protección comercial, que resulta esencial para la vida de nuestras empresas, de nuestra cadena de valor y fundamentalmente de nuestros trabajadores, y que la Fundación Proteger estará siempre al pie del cañón defendiendo a esta cadena de valor esencial para el desarrollo social y económico del país. Les deseamos que disfruten esta Protextil y que les sirva. Muchas gracias.